Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La aparición de figuras con velos o sin posibilidad de observar directamente lo que es su rostro, tanto en entornos cerrados como en naturales, pues lo cierto es que ha sido parte del folclore de cientos de pueblos desde la antigüedad, sobre todo en América. Y lo cierto es que lo más interesante cuando uno se acerca a este tema es ver el gran enraizamiento que tiene esta especie de mística en los seres humanos, porque es que además es que este tema pues tiene diferentes características allá donde vayamos, en Argentina, en México, en Perú. La verdad es que, bueno, ya os digo, en toda Sudamérica, pero si escarbamos un poquito, pues siempre existe un punto en común en todos los incidentes. Lo que sería una presentación al ser humano de un ser que no es identificado como humano por su forma de comportarse o moverse, y además es que es un ser que tiene una fisionomía que, aunque se parezca a la nuestra, pues luego se salta las leyes de la física, se las salta por completo y mantiene siempre el control del contacto que se está produciendo por unas causas determinadas. Básicamente, pues está controlando la situación. El famoso tema de La Llorona, pues es increíblemente famoso, en estos países que os he comentado, y se observa desde el punto de vista de una figura que siempre está como paseando su alma en pena, teniendo siempre una relación con hijos perdidos y también con matrimonios frustrados que, por ejemplo, pues hicieron que ella pues matase a sus hijos y luego pues se suicidase de una forma brutal por la culpa, ¿no? Pero luego existen en la figura de la Llorona tres detalles que llaman la atención y que se repiten sin parar y además sin razón alguna allá donde vayamos. Lo que sería el encapuchado, la falta de contacto con el suelo y el control total de lo que sería pues la interacción con el testigo. Básicamente puede estar controlando el entorno, pero también está preparada, esa figura preparada para hacer algo con la persona a la que se está presentando. Hoy pues estamos tratando esto con esta presentación que siempre me gusta hacer, porque lo estoy haciendo porque vamos a ver un caso que nos ha mandado un telespectador a vosotros y a mí, que vivió en sus carnes lo que sería la presentación de una figura similar, un poquito más oscura. La Llorona siempre se suele decir que es como blanquecina. Bueno, pues en este caso lo vamos a ver un poquito más oscurillo, ¿no? Pero lo cierto es que se ve perfectamente un comportamiento que merece la pena estudiar, porque realmente estamos ante una presentación en una habitación que es similar al comportamiento que tiene la Llorona pues cerca de ríos o en lo que sería leyendas que se han visto en el pasado. Bueno, pues esto lo vamos a ver hoy al lado de la cama de un tío que nos ha mandado un email y que la verdad es que bueno, pues a mí me ha impresionado muchísimo y bueno, pues quiero compartirlo con todos vosotros. Así que vamos allá, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a hace unos pocos días a mi email. Ahí estoy abriéndolo y de repente me encuentro con un hombre que me coge y me dice: buenos días, Vicente, mi nombre es... y bueno, pues me pone sus nombres y apellidos, no os lo voy a decir, mantengo su privacidad. Me dice: soy de Perú y te escribo porque me ha pasado algo muy extraño en estos días y he decidido que te lo voy a contar. Tengo 37 años, soy del norte de Perú, a las afueras de la ciudad de Chiclayo, y vivo con mis padres en un pueblo llamado Tumán. Ya desde hace 2 días seguidos he tenido un par de sueños de lo más extraño. Eso es lo que me empieza a decir el testigo.
El primero no lo recuerdo bien, solo que desperté en la madrugada, no sé la hora, supongo que entre las 3 y las 4 de la mañana, y lo hice agitado, molesto, y además mirando fijamente como una estrella muy grande que había en el firmamento y que se veía por la ventana. No suelo utilizar cortinas en mi habitación porque es que me gusta muchísimo lo que sería pues mirar el cielo en todo momento, desde pequeñito. Y bueno, pues me despierto, me levanto, me voy al baño y al regresar esa estrella pues resulta, Vicente, que me encuentro que ya no estaba, ¿no? Quizá una nube la tapó y ya no estaba, no le di más importancia y bueno, pues seguí durmiendo. Fin, muy bien. El problema lo he tenido porque, y por eso te lo estoy diciendo, por eso te estoy escribiendo, porque antes de despertar hoy he tenido una experiencia nuevamente, pero esta no ha sido como la de la estrella, ha sido mucho más fuerte. Cuando me desperté esta mañana me di cuenta de que estaba completamente paralizado. No me podía mover. No, ni mis brazos, ni mis piernas, no podía hacer nada con ellos, Vicente, no sabía qué hacer, ni hablar tampoco, ni girar los ojos, no podía hacer nada, solamente podía tener la mirada fija al techo, y lo poco que veía era la periferia de lo que puede ser llamada pues una visión normal, lo que serían los ángulos muertos un poco. Pero vamos, básicamente podía mirar al techo. Claro, esto era imposible, pero me estaba ocurriendo. Estaba así y traté de hacer fuerza, pero no podía y me empezó a entrar un pánico total. Empecé a entrar en pánico, Vicente, porque claro, tú imagínate que no te puedes mover, no puedes hacer nada. Y de pronto, Vicente, pues noté que había alguien al costado de mi cama. Y estaba además mirándome, examinándome. Me estaba examinando ahí. Claro, yo me quedé de piedra. Estaba ahí, sin poder moverme, y había alguien ahí. Me estaba como observando fijamente. Se veía una sombra, era una sombra, le calculo más o menos como unos 80 centímetros de alto aproximadamente, sin llegar a los 2 metros, y además es que me estaba haciendo como una especie de imposición de manos. Me estaba poniendo las manos encima del cuerpo. Miedo total, atroz, no sabía qué hacer. Algo raro, rarísimo, pero es que yo no podía tampoco contactar con nada, no me podía desplazar, y además es que no podía ni impedirlo lo que estaba ocurriendo, ni moverlo, ni echarlo de allí, ni gritarlo, nada, no podía hacer absolutamente nada. Yo solamente lo que podía hacer era verlo desde la periferia de mi visión, que estaba allí, era como una sombra. Y lo que más me molestaba de todo es que por mucho que lo intentara, Vicente, es que no podía hacer absolutamente nada para tratar de quitar mi cuerpo de esa posición. Es que quería gritar y nada de nada. Era una situación molestísima para mí. Me hacía muchísima fuerza desde todo el cuerpo. Y es que la sombra estaba ahí, sin ninguna duda. Y claro, y ahí estábamos, y las manos estaban encima de mí, y de repente pasó algo todavía más extraño. Y es que de repente esa sombra, pues, justo se movió. Y entonces la imposición de manos, aquella imposición de manos, pasó a una siguiente fase. Me estaba dando cuenta perfectamente. No podía hacer mucho más, pero me estaba dando cuenta de que aquellas manos pues empezaron a moverse, y empezaron a moverse hacia mi cabeza. Poco a poco, cada vez más y más cerca de lo que era mi cara. Empezaba aquello, eran como 2 manos examinándome el rostro. Eso es lo que estaba viendo. Estaban cada vez más y más y más cerca, cada vez más y más y más, hasta que ya observé que había
poca luz, es cierto, pero observé que aquellas 2 manos estaban encima de mi rostro. Lo veía perfectamente. Además estaban a poquísima distancia de lo que era, pues, mi cara. A poca distancia. Y encima ya. No sabía qué hacía aquello, ni quién era, ni qué era aquella entidad, ni por qué estaba ahí, ni por qué me estaba haciendo eso a mí. Y por qué estaba ahí haciendo eso, cuál era su razón, qué es lo que estaba pasando en aquella situación. No podía gritar ante aquello, no sabía nada realmente. Pero, mira, Vicente, lo que hice fue sacar una fuerza descomunal y me moví, lo conseguí. Alcancé a moverme un poco, haciendo una fuerza tremenda con todo mi cuerpo y mi cabeza, sobre todo mi boca, y de repente le mordí con mi boca uno de sus dedos. Lo cacé bien en mi mordisco, le metí un buen mordisco. Y fue impresionante, era como huesudo, como muy fino. Un dedo muy fino, huesudo, con poca carne. Además era largo, me llegaba casi hasta la oreja. Tampoco pude moverlo mucho más tiempo, mucho más fuerte. Pero lo noté. Tampoco pude morderlo mucho más tiempo, mucho más fuerte, porque de repente aquella figura se liberó, quitándose de allí. Se jaló ahí directamente, se movió hacia lo que sería, pues, un poquito más lejos y se quitó de allí. Y yo seguía sin poder hacer mucho más que el mordisco que había hecho hacía un momento, pero vi que efectivamente aquella figura pues había quitado lo que era su mano de allí y de repente observé que salió de su posición, giró a su derecha y salió muy rápido de la habitación por la puerta. No escuché pasos, tampoco pude ver si tenía piernas, desde luego era como una sombra con túnica, algo así como una túnica, una especie de traje. Y mira, Vicente, estaba todo oscuro y la visión en esa zona de la vista pues no era la mejor, que digamos, eso es cierto, eso te lo tengo que explicar bien. Pero eso sí, nada más que salió muy rápido de mi habitación, segundos después ya pude moverme más tranquilo. Y eso sí, me sentí agitado. Me sentí como si hubiera estado corriendo y además muy molesto. Estaba que no me sentía a gusto, estaba pues molesto, es más, aún estoy molesto todavía. Y bueno, pues claro, yo lo que no trataba de comprender era qué era o quién era lo que había más allá de aquella túnica, que había estado sin ninguna duda ahí. Y además, ¿por qué me estaba haciendo eso? ¿Qué hacían esas manos ahí? ¿Por qué lo subió a mi cara? Esas manos, cada una de ellas. En aquella situación, molestísimo, me fui al baño y bueno, sí, revisé la casa, no encontré a nada ni a nadie, por supuesto. No había nada. Mis padres allí durmiendo plácidamente. Bueno, ante aquello pues, me dije a mí mismo, bueno, pues quizá eso que llaman que es parálisis del sueño. Bueno, pues prefiero pensar que fue parálisis del sueño, puesto que últimamente pues estoy pasando por un estrés muy fuerte en mi trabajo, el negocio familiar pues está muy bajo, ¿no? Y bueno, pues yo ante esto pues he decidido contártelo. Voy a esperar a que me paguen un trabajo que hice pues para comprar una
una cámara que se active con sensor de movimiento para filmarme por las noches y que salte cuando pase algo, porque desde luego es increíble lo que me ocurrió. Y es que, Vicente, lo más extraño es que no era la primera vez que me había pasado algo así. Y además a mi padre también le había ocurrido algo así en el pasado. Y es que al respecto de esto te lo voy a contar también, porque considero que es importante. Ya antes, hacía mucho tiempo, en mi antigua casa, aproximadamente en el año 2002 o 2003, pues te cuento, porque tenía un ropero antiguo, ahí donde se guarda ahí la ropa antigua y tal, ¿no? Pues que había heredado de uno de mis tíos, que actualmente ya se encuentra fallecido, ¿no? Y bueno, pues en ese momento estaba vivo. Y bueno, pues era un ropero que tenía una puerta con un espejo en la parte interior, y yo pues me iba a dormir, y era extrañísimo, Vicente, porque es que cuando me despertaba siempre lo encontraba abierto. Yo lo cerraba antes de dormir, y a la mañana siguiente pues es que me lo encontraba que como que alguien lo hubiera movido, lo que era la puerta. Era raro, pero podría haber sido cualquier cosa, un tema bisagras o maderas, quién sabe. Y yo esto se lo contaba a mis padres, y ellos me decían que, mira, deja de darle vueltas, porque es un ropero antiguo y viejo, ¿no? Y seguro que son pues los enganches, las bisagras que están malas, y bueno, pues ahí quedó todo, ¿no? Ese ropero lo teníamos, me dice, desde hacía muchos años, desde que vivíamos en casa de mi abuela. Y bueno, pues me sigue contando, me dice, bien, en aquel tiempo, Vicente, tenía una perrita, una siberiana husky, a la que le encantaba dormir al costado de mi cama, y esa noche, pues, como siempre, se fue a dormir conmigo. Muy bien. Bien. De pronto, pues, Vicente, me despierto en la madrugada y de repente veo una sombra de alguien como encapuchado, alto también, medio encorvado, mirando al espejo. Y entonces me dije, bueno, es un ladrón. Es lo primero que pensé, por supuesto, un ladrón que viene aquí, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Porque es evidente que algo tengo que hacer. Lo tengo que echar, o tengo que encararme con él, o tengo que hacer algo para que no vaya por mi familia. Algo, desde luego, tengo que tener en algún tipo de reacción. Vamos a ver. Y entonces empecé a pensar, me levanto bruscamente, hago ruido, hago bulla, el ladrón se asusta, mis padres y mis hermanos también se despiertan por el escándalo, y hasta el perro se le echa encima. Pues eso fue lo que empecé a pensar, Vicente. Y ese era mi plan, ante la figura que estaba ahí al lado de mí, sobre el ropero. Así que tenía miedo, pero empiezo a tomar aire justo antes de tener que enfrentarme a aquella figura negra, encapuchada ahí, encorvada. Empiezo a tomar aire para ir a por ella. Y claro, pues estaba ya a punto, y de repente esa figura se da la vuelta y me mira con un par de ojos rojos que me deja completamente asustado, sin poder moverme de mi cama. No me podía mover de mi cama, los ojos rojos me estaban mirando justo a mí. No sabía qué hacer. Ojos rojos, horribles, espantosos. El ser era todo negro, como humo condensado, pero en forma de alguien con túnica y capucha, pero con dos ojos que me estaban mirando directamente. Era como lo mismo que vi hace 2 días, Vicente, cuando no podía moverme en mi casa, con la experiencia de la imposición de manos y del dedo, pero en este caso sí que me podía mover, pero eso sí, me quedé tan asustado que fui yo el que decidí no moverme. Eran ojos rojos y túnica, eso era lo único que veía. Eso era lo que estaba pasándome a mí, y era, pues,
un momento que no podía explicar, nada más que no me quería mover. Claro, estaba completamente asustado, era la primera vez en mi vida que veía algo así, y tenía tantísimo miedo que no supe qué hacer y me tapé con mis sábanas. Me tapé con las sábanas porque esa fue mi reacción, Vicente, no sabía qué hacer. Unos segundos después me vuelvo a asomar y ya no estaba, no encontré nada, no había nadie y me quedé ahí intentando mirar a ver dónde podría haber ido, y en ese momento de repente aparece mi perrita entrando en la habitación como si nada, y claro, yo me quedé mirándola ahí mientras estaba tomando su lugar al lado de la cama, ¿no? Y se puso a dormir tranquilamente y claro, yo me quedé ahí mirando, Vicente, ahí a la perrilla, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, la experiencia, te cuento, fue tan fuerte que poco menos que pensé que había sido una pesadilla e intenté volver a dormir, pero mira, Vicente, ya no pude. Y al amanecer, en el desayuno, al amanecer, pues le conté a mi madre lo sucedido y me dijo, mira, déjate de historias, esto seguro que lo has soñado, y bueno, pues ahí quedó todo. Pero, eso sí, mi madre, al regresar del mercadillo, de comprar alimentos, aquella mañana pues me trajo una estampita de un santo y me dijo que lo pusiera en la puerta, y bueno, pues ahí sigue actualmente. Y bueno, pues el colmo de los colmos, Vicente, es que luego de eso en la puerta pues no se ha vuelto a abrir nunca más y tampoco ha vuelto a aparecer al lado de esa puerta pues esa figura. Bueno, eso es una curiosidad, ¿no? Entonces sigue el testigo contándome y me dice, al respecto de mi padre, sí que te tengo que contar algo que es bastante interesante. Y es que mi padre una vez estaba, y nos lo ha contado varias veces, junto a mi madre, viendo la televisión antes de dormir, y resulta que un día, justo antes de irse a la cama, pues apagó la televisión, se metió bajo las sábanas, y entonces se puso a dormir, y entonces, pasados unos minutos, se despertó. Y lo que le ocurrió fue que empezó a observar algo rarísimo, porque mi padre siempre nos ha contado que vio como una especie de sombra alta, parada, a los pies de su cama. Algo parecido a lo que me ocurrió, a lo que me pasó a mí. Y la reacción es más que interesante con respecto a la experiencia del padre, porque me cuenta el testigo. Mi padre tuvo una interacción directa con respecto a aquella sombra. Cuando aquella especie de entidad, pues, se le quedó mirando, mi padre se le quedó mirando fijamente, completamente fijo a él, a aquel ente. Y entonces cuando aquel ente notó que mi padre estaba sin parar prácticamente de parpadear en su vista hacia él, pues de repente se echó al suelo y empezó a gatear hacia él, más y más y más lentamente, acercándose directamente a la posición de su cama. Lo más interesante que me cuenta el testigo es que su padre estuvo completamente agarrotado pues durante toda esa experiencia, y que bueno, pues su madre pues consiguió medio despertarle. En ese momento ya pues la figura ya no estaba en lo que sería pues esa parte de la cama, ¿no? Siempre se han quedado los testigos pues con la incertidumbre de qué hubiera pasado si este hombre pues hubiera estado solo en la cama
aquella noche y no hubiera estado su mujer pues cerca para despertarle, ¿no? Bueno, pues aquí quedan las declaraciones de este testigo, de este telespectador. Y bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al testigo el haber compartido conmigo y con todos vosotros la vivencia personal y familiar, con gran amabilidad en el trato y con gran detalle a la hora de afinar en sus declaraciones ante mis preguntas, ¿no? Y bueno, con toda esta información pues me gustaría hacer un pequeño análisis, ya que existen detalles como los de las figuras aparecidas justo al lado de la cama con imposiciones de manos, las parálisis, las manos con aspecto fino, las descripciones de capuchas en una figura que parece compuesta como de niebla, la ausencia de sonidos, la imposibilidad de moverse mientras que ocurren estos acontecimientos, la velocidad de estas figuras a la hora de salir y de desplazarse por las salas que, bueno, pues que suelen aparecer en este tipo de casos de visitantes de dormitorio, la velocidad pues de estas figuras, la posible relación con el fenómeno ovni, los desplazamientos arrastrándose en las salas donde se presentan en estas entidades, el curioso vínculo familiar a la hora de que pasan estos sucesos y esa actitud de estar siempre como pues por encima de los testigos por parte de estas figuras, que en mi opinión pues desde luego no es casualidad y que creo que son pues unos patrones que se han repetido en decenas de ocasiones dentro del fenómeno de los avistamientos de humanoides dentro de la propia sala de estar o dentro de los visitantes el fenómeno de los visitantes de dormitorio que se han estudiado desde hace tantísimos años. ¿Y cómo podemos empezar a ver este tipo de análisis? Pues desde luego pues intentando enfocarlo hacia un porqué, y lo más importante es empezar tratando de saber qué son estas figuras, ¿no? Estas figuras muchas veces encorvadas pues sí han sido identificadas con el fenómeno de los objetos voladores no identificados al respecto de hacer algún tipo de experimentos con alguna familia determinada a nivel genético, algo que fuese tan importante como para invadir la privacidad de los seres humanos e incluso como paralizar y asustar, si merece la pena hacerlo para conseguir una información determinada. Y bueno, pues aquí tenemos, claro, la acción, la presentación de estas figuras, con similitudes con el tema de las lloronas, en muchas culturas latinas, pues que han estado así pues como figuras altas, estilizadas, y si nos damos cuenta no es posible verle la cara, tampoco en este caso, ¿no? Y en otras ocasiones tampoco los pies, también en este caso ocurre, ¿no? Como también como flotando como en el aire, también aparece en la casuística de las lloronas en Latinoamérica, en México por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues todo esto es interesantísimo sin duda, ¿no? Pero también tenemos ese detalle de la aparición de ojos enrojecidos en un incidente que ya no tiene parálisis del sueño. Tenemos al testigo que puede moverse perfectamente y tenemos a esa figura que se da la vuelta de repente, que esto ha ocurrido en varias ocasiones en el tema del fenómeno ovni y que creo que no es casualidad. Esto es como una forma de actuar, un patrón, y esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque podríamos estar ante seres que aparecen en tu cuarto, te dejan quieto o no, pero siempre mantienen un control total de la situación y están ahí para crear o por crear algo, sacar algo de ti, para crear un marco en donde ellos obtienen una energía. Observemos el detalle ese de la imposición de manos, así ha sido identificado por el testigo, y también pues para ver, posiblemente pues ver qué ocurre en una situación determinada, habiendo elegido el espécimen, el área, la habitación, el tiempo y las condiciones perfectas para hacerlo a un determinado sujeto. Todo quedaría
pues perfectamente controlado para sacar algún tipo de información. Este incidente y este tipo de incidentes no son casualidad y estarían todos completamente relacionados entre sí. La ausencia de sonido también me llama muchísimo la atención, porque ha sido visible en este tipo de avistamientos de seres directamente que aparecen en casas de seres humanos, pues al igual que ocurre en sucesos fuera de las casas, y aquí las circunstancias harían que ese detalle pues indicase un control como el que vemos en los incidentes de ruptura de espacio y de tiempo que hemos visto muchas veces en el canal, donde se observa pues como un control en el aire, en la atmósfera, la presión y la atmósfera de lo que hay alrededor del sujeto. Bueno, pues aquí también lo tendríamos en este tipo de casos. Estamos ante La Llorona. La Llorona es identificada como otro tipo de fenómenos que realmente tienen que ver con rupturas espaciotemporales o con el fenómeno ovni. El tema de La Llorona pues tiene que ver con imposiciones de manos, de ese tipo de figuras, teniendo en cuenta que además se presentan sin tocar el suelo y que son capaces además de reaccionar ante las reacciones a su vez de las personas a las que están con las que están interactuando. ¿Por qué esos ojos rojos? ¿Y por qué apariciones en diferentes eslabones, o mejor dicho, pues diferentes miembros de una familia, un padre, un hijo? Bueno, pues todo esto creo que es un tema que es más que interesante, que desde luego pues tengo que seguir estudiando, y bueno, pues he querido traeroslo porque es un tema que me ha parecido interesantísimo y que bueno, pues que está ahí, como todos los que trato de traeros pues cada 2 días. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.